Muy buenos días, bienvenido, qué bueno que puedes conectarte con nosotros un domingo más. Vamos a empezar con un tiempo de alabanza y adoración, así que sube el volumen de tu dispositivo, los niños, a bailar, a darlo todo por Jesús. Preparados que comenzamos. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que
porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu
nuestro Dios el Padre, de su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu
voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Tenemos unos breves anuncios que comunicarte. El miércoles a las 7:30, como habitualmente, estamos teniendo nuestro tiempo, nuestra reunión de oración. El miércoles lo hemos establecido como el día de ayuno y de oración, así que a las 7:30 por Facebook Live nos reunimos todos a las 7:30. Por favor, contamos contigo, no faltes. Síguenos en las redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Iglesia Salem Tenerife y también tenemos canal de YouTube, así que suscríbete a nuestro canal. Ahí están los contenidos de las reuniones anteriores y también están 80 vídeos que grabamos de la historia cronológica de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ahora que tenemos más tiempo es muy interesante que tú puedas meterte a estudiar un poco por tu cuenta. También recordarte que algunas personas nos han preguntado cómo podemos dar ahora que no estamos reuniéndonos de manera presencial.
presencial. Te indicamos 3 maneras en las que tú puedes dar. Una transferencia. Puedes poner al número de cuenta que está en la descripción. Puedes hacer la transferencia online indicando tu nombre, o si quieres hacer la transferencia anónima, simplemente no indiques nada en el destinatario. También puedes dar a través de PayPal si tienes cuenta, también la dirección de email estará en la descripción. También puedes acercarte a un cajero de Caja 7 y hacer el ingreso en metálico a través del cajero. Y por último, queremos darte una nueva opción. Tú con tu familia, si no puedes optar a las opciones anteriores, puedes guardar en un sobre o un sobre por cada domingo lo que tú hubieras dado ese domingo. Es una cosa muy bonita para hacer con los niños como familia. Y lo puedes ir guardando, y la primera vez que nos volvamos todos a reunir, pues podemos traer como una ofrenda para el Señor. Así que sin más, te dejamos con el mensaje de esta mañana. Muy buenos días, bienvenidos a todos un día más. Me encanta poder estar juntos de nuevo, aunque sea de esta manera, y bueno, y seguir con nuestra vida, de verdad, y a pesar de los pesares y de la época que nos ha tocado vivir. Estamos agradecidos y contentos porque, como hablábamos el domingo pasado, Jesús resucitó y después ascendió al Padre, y ahora está con nosotros, está contigo, está conmigo, y eso marca la realidad y marca la diferencia en nuestra realidad. Así que bueno, que espero que te hayan gustado los vídeos que hemos puesto al principio, ese vídeo de la Semana Santa, que la tenemos aún tan reciente. Qué bonito, ¿verdad? Saber que Jesús cambia todas las cosas, como venía diciendo. Y también hemos visto este otro vídeo de nuestra visión y misión con la cual comenzamos este año, si bien recordaréis. Empezamos este año con esta idea, con esta visión que Dios puso en nuestro corazón, conmover el cielo para transformar la tierra. Creemos firmemente en nuestro corazón que el objetivo, ¿verdad?, de la Iglesia es poder ser agente de cambio y de transformación para esta tierra, pero no lo podemos conseguir nosotros. Podemos hacer nuestra parte, y cuando hacemos nuestra parte, conmovemos el cielo, y cuando el cielo se conmueve, se produce una transformación en la tierra. Así que esta es la visión que Dios nos ha dado, y nos dio también una misión muy concreta para poder cumplirla. ¿Cómo vamos a hacer que los cielos o el cielo se conmueva para que después la tierra sea transformada? Bueno, pues formamos esta misión que habéis visto también en este vídeo: formar una comunidad de creyentes comprometidos, responsables y apasionados por Jesús, que se esfuerzan por conocerle,
y por darle a conocer. Esa es nuestra misión y durante varios domingos estuvimos hablando sobre lo que significa, explicando un poquito más conceptos, palabras, para saber que todos estamos hablando de lo mismo o que estamos en la misma página cuando hablamos de esta misión que Dios nos ha puesto como iglesia. Ya hemos explicado lo que es ser una comunidad, dedicamos un domingo al concepto de que somos una comunidad de creyentes, un lugar donde hay unidad, donde cada uno se interesa por los demás y no solo por lo suyo. Recordarás ese mensaje. Después hablamos de lo que significa la palabra compromiso, estar realmente comprometidos con el Señor y con su iglesia, no solamente involucrados, ¿verdad? Estar realmente comprometidos. Hablamos también de lo que significaba ser responsables en todas las áreas de nuestra vida, individuos responsables que no necesitan a alguien detrás de nosotros, no necesitamos a alguien detrás nuestro todo el día diciéndonos lo que tenemos que hacer, qué se supone que se espera de nosotros. Nosotros tomamos la iniciativa, nosotros somos los que individualmente asumimos nuestra responsabilidad. Hablamos también de la pasión, de ser personas apasionadas por Jesús, no personas frías ni personas tibias, queremos ser personas calientes para el Señor. Y hoy lo que nos toca hablar es, ahí nos quedamos, hoy nos toca hablar de la siguiente frase de esta misión, que es unas personas que se esfuerzan por conocerle. El domingo que viene quiero hablar sobre personas que se esfuerzan por darle a conocer. Así que bien, vamos a hablar de este tema, cómo formamos una comunidad de creyentes comprometidos, responsables y apasionados que se esfuerzan por conocer a Dios. Primeramente la pregunta surgiría: ¿por qué queremos ser una comunidad que se esfuerce por conocer a Dios? Y yo te voy a dar 3 puntos o 3 razones por las cuales creo que es importante ser o querer ser una comunidad de creyentes que se esfuerzan por conocer a Dios. Mira, la primera es esta: porque servir a un Dios al que no conocemos es religiosidad. Servir a un Dios que no conocemos es religiosidad. En nuestro corazón, sé que en el corazón de todos vosotros está querer servir a Dios, ¿verdad? Hemos sido salvados con un propósito y es rendirle nuestras vidas. Pero si al Dios al que estamos sirviendo no le conocemos, es muy fácil que estemos cayendo en ser una religión más. Y lejos está de nosotros el querer ser eso, simplemente un grupo religioso. Queremos ser mucho más que eso. Queremos ser una comunidad vibrante, una comunidad de fe que se esfuerza por conocerle y por todo esto que estamos hablando, pero sin caer en la religiosidad. Fíjate, esto es lo que vio el apóstol Pablo. Quiero leerte este versículo del libro de los Hechos, el capítulo 17 y el versículo 23. Pablo estaba haciendo uno de sus viajes misioneros, el apóstol, y pasó por la ciudad de Atenas. Y al llegar allí vio y observó lo que había a su alrededor, cómo vivían los lugareños y todas los atenienses, los que allí habitaban. Y lo que él observa es esto: él llega a dar un discurso en la plaza pública, y él lo que les dice es esto, en el versículo 22, empezando en el 22 y después el 23, dice esto: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Eso es lo que Pablo observa de ellos, y les dice el por qué. Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, y es esta: a un Dios desconocido. Imagínate, eran personas, pues eso, religiosas, como Pablo las etiqueta. Eran personas que tenían un Dios para cada cosa, eran personas politeístas, ¿verdad? Para cada cosa necesitaban un Dios, y por si acaso había alguna cosa que se les había quedado sin Dios, pues ahí está, ponemos a algún Dios que represente todas esas cosas para las que no tenemos un Dios concreto. ¿Y quién es ese Dios? No importa, el caso es que haya un Dios que cubra eso. Así que al Dios desconocido o al Dios no conocido. Y cuando Pablo ve eso, dice: lo que yo veo aquí es mucha religiosidad. Estáis incluso levantando un altar, vais a ofrecer sacrificios y vais a ofrecer ofrendas a un altar para un Dios al que desconocéis, al que no conocéis. Y eso es lo que a Pablo le da pie para después, si sigues leyendo la historia, él le dice: bueno, pues a ese Dios que vosotros no conocéis es al que yo vengo a anunciaros. Y les empieza a hablar del Dios de los cielos, del Dios de la tierra, del Dios creador de los cielos y la tierra. Les habla de Dios, les habla de Jesús.
y le sirve como trampolín para dar su mensaje. Pero esto me hizo pensar en esta verdad. Cuando estamos intentando servir a un Dios al que no conocemos, realmente estamos cayendo en una manera de religiosidad. Y no creo que Jesús viniera aquí con la intención de dejarnos un modelo de religiosidad. Él vino a traernos espiritualidad. Él vino a darnos un sentido mucho más profundo. Así que es importante que aprendamos o que nos esforcemos por conocer a Dios, porque en la medida que le conozcamos más, será que evitaremos caer en la religiosidad. La razón número 2 por la que es importante esforzarnos por conocer a Dios es porque es bíblico y porque trae bendición. Esa es la segunda razón, es bíblico y trae bendición. El profeta Oseas, estoy leyendo del libro del profeta Oseas en el capítulo 6, el versículo 3. Él estaba hablando a una nación, Israel, y que en ese tiempo, como en muchos otros tiempos, ¿verdad? La nación de Israel se apartó de Dios muchas veces, dejó de esforzarse por seguir a Dios y empezó a seguir sus propios caminos, y las consecuencias para ellos no fueron muy buenas. Y el profeta aquí ahora está levantando la voz, les está trayendo palabra de Dios, y él está reflexionando con ellos en alto y les dice esto: oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo, ¿sí? Esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Lo que el profeta está realmente diciendo entre líneas es: si hubiéramos conocido más a Dios, si nos hubiéramos esforzado por conocer más a Dios, probablemente no estaríamos donde estamos ahora, desviados de Dios. No nos hubiéramos alejado de Dios como nos hemos alejado, y no habríamos sufrido las consecuencias que hemos sufrido por habernos alejado de Dios. Por eso él lo dice con en un estado como de reproche, como de lamento. ¿En qué hora nos apartamos? ¿En qué hora no nos esforzamos más por conocer a Dios? Pero aún así él les extiende la invitación. Él le dice: no es tarde, esforcémonos por conocerle, porque si nos esforzamos en conocerle otra vez, si nos esforzamos en agradarle y servirle, las cosas pueden cambiar. Y él lo dice después de esta manera: Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer. Cada día llega a amanecer, sabes que eso va a pasar, es un hecho, puede tardar un poquito más o un poquito menos, pero sabes que es algo cierto. O así como llegan las lluvias a comienzos de primavera, el Señor responde siempre que uno se esfuerza por conocerle más. Así que es bíblico y trae bendición, el Señor responde a esto. Ahora bien, a veces podemos caer en la trampa de pensar que bueno, ya le conocemos, Juan Ángel, estamos aquí, te estamos escuchando, somos parte de esta iglesia porque un día conocimos a Dios. Entonces, ¿cómo es esto de esforzarme por conocer a Dios si ya le conozco? Bueno, es cierto, lo que pasa es que podemos llegar a caer en la trampa de pensar que ya le conocemos porque un día le recibimos en nuestro corazón. Eso sería como alguien que se dispone a correr una carrera de la distancia que sea, de 100 metros o un maratón, da igual, y se pone en la salida, y tras oír el pistoletazo de salida empieza a correr y en ese momento se detiene. No tendría sentido, ¿verdad? Las carreras no se empiezan para dejarlas ahí tras la salida, se empiezan para terminarlas. Con el Señor es lo mismo. Conocer a Dios es como, bueno, inicialmente le conoces, pero estás simplemente empezando a conocerle. Tienes un largo recorrido, tienes una carrera por delante de seguir conociendo al Señor. Fíjate, Jesús dijo: la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y como digo, es cierto, cuando conocemos al Señor, en ese momento tenemos vida eterna. En ese momento conocemos a Dios, conocemos a Jesús, nuestra vida cambia, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón y tenemos vida eterna. Eso es cierto, pero si creemos que ya hemos conocido todo lo que se puede conocer de Jesús, estamos muy equivocados, nos estamos engañando a nosotros mismos. Podríamos pasar la vida entera y 1000 vidas como esta y no llegaríamos a conocer a Jesús en toda su profundidad. Por lo tanto, una cosa no quita la otra. Es bueno que hayamos tenido un primer encuentro con Jesús, es bueno que hayamos empezado a conocer a Jesús, pero tenemos que seguir esforzándonos por seguir conociéndole cada día un poquito más, y de esa manera completar nuestra carrera y algún día poder llegar a la meta y decir: bueno, creo que
ahora sí le he conocido del todo. Eso solo será cuando nos encontremos cara a cara con Él. Así que razón número 3, te voy a dar, esta es la tercera razón por la que debemos esforzarnos por conocer a Dios. ¿Sabes cuál es esta razón? Dios desea que le conozcamos profundamente. Dios desea que le conozcamos profundamente y no de una manera superficial, como te decía antes. Quiero leerte un par de versículos que reflejan esta idea. En los Salmos, el Salmo 25, el versículo 14 dice esto: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Te has dado cuenta? La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Podemos tener relaciones superficiales, seguramente en la vida nos pasará, tú tendrás, como yo, hay relaciones que tenemos con ciertas personas que son un tanto superficiales, las conocimos, sí, coincidí con él en tal evento, coincidí con él en tal época de mi vida, pero fue una relación superficial. Y hay otras relaciones que son de una amistad más fuerte, y hay relaciones íntimas que tú tienes quizá con tu esposo o con tu esposa si estás casado. Aquí el Señor nos está hablando que la comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen, y a ellos dice que entonces les da a conocer su pacto. Con ellos, con los que tienen una comunión íntima, Dios tiene cosas que decirles que no te dice en un principio. Es importante que aprendamos a conocer a Dios de una manera íntima, que nos esforcemos por conocerle más. Te doy otro versículo del libro del profeta Jeremías, el capítulo 9, los versículos 23 y 24, dicen lo siguiente: esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de su riqueza. Versículo 24. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: en conocerme verdaderamente, y en entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. ¿Te has fijado? El Señor dice que si alguno se va a jactar de algo, no sea que nos jactemos del título que tenemos, de la posición que tenemos, de nuestro estatus económico, de cualquier otra cosa de las que a veces humanamente queremos jactarnos y queremos presumir y estamos tan orgullosos de ellas. Y sin ser nada malo, pero el Señor dice, si tú te vas a jactar de algo, realmente lo único interesante de lo que te podría jactar es esto: en que me conozcas verdaderamente, que me conozcas de verdad, que mi relación contigo sea una relación profunda e íntima y no superficial. Y tenemos un Dios que es así. Y yo sé que hay otros dioses a los que otras religiones, otras personas adoran y buscan, que no son así. No son dioses relacionales, pero nuestro Dios es un Dios que desde el principio lo que buscó es tener relación con el ser humano. Si te das cuenta, y vamos al principio de la creación, en el libro de Génesis y los primeros capítulos, vemos que cuando Dios crea todas las cosas, Dios crea la tierra y después crea a los seres humanos, los crea para tener una relación con ellos. Dice que cuando entró el pecado, el ser humano se esconde de Dios. Y el Dios que paseaba por allí les habla: ¿dónde estás? Y pues aquí me escondí porque tuve miedo, y ya todas las cosas cambian. Pero antes de que el pecado entrara, vemos un Dios que creó al ser humano para tener relación con Él. Es más, dice que nos creó a su imagen y semejanza. Él quería que tuviéramos una semejanza con Él para poder relacionarnos bien. El pecado, como digo, entró y cambió todas las cosas y no permitió que esa relación idílica continuara. Por eso Dios tuvo que poner sus medios. Pero al final, este fue el principio, al final de los finales, el cuadro final al que vamos a llegar es el mismo de la creación. Es Dios teniendo relacionándose con su criatura, con los seres humanos, contigo y conmigo. Así que Dios es un Dios relacional, quiere comunicarse contigo. Y ahora, en este estado intermedio entre la creación y el momento en el que estemos otra vez en su presencia, en este tramo llamado vida para ti y para mí, podemos de alguna manera esforzarnos por acercarnos lo más posible a ese estado futuro o pasado, según como lo veamos. Y esa es la intención. Dios quiere ser conocido. ¿Y sabes qué? Como hemos visto en el vídeo de antes, Jesús lo cambia todo.
Y a eso me encanta. Nos ha tocado vivir en una era, en una época privilegiada. Sí, a ti que me escuchas, nos ha tocado vivir una era privilegiada. Así con coronavirus y todo, estamos en una época privilegiada porque Jesús cambió todas las cosas. Lo hemos visto antes, Jesús ha cambiado todo. Y entre esas cosas que ha cambiado está el cómo tú y yo podemos relacionarnos con nuestro Dios. Como digo, tenemos la Semana Santa muy cerca, la resurrección muy cerca, la cruz muy cerca, lo acabamos de revivir. Y una de las cosas que ocurrió, una de las muchas cosas que ocurrió en esos días es que cuando Jesús muere en la cruz, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y quiero explicarte un poquito esto si no lo conoces, porque tiene una simbología muy bonita. En el templo había una cámara, la más íntima, ¿verdad? La cámara más íntima, o la habitación, la estancia más íntima del templo, se llamaba el lugar santísimo. Y a ese lugar no podía acceder cualquier persona, no podía acceder ni siquiera cualquier sacerdote, era solo el sumo sacerdote el que una vez al año podía entrar a ese lugar para limpiar, por así decirlo, o expiar los pecados de todo el mundo. Él rociaba ahí con la sangre de algunos sacrificios animales que había hecho, y esa sangre representaba que los pecados eran borrados. Claro, solo por un tiempo, hasta que otra vez volvían a pecar, y año a año él tenía que seguir haciendo esto porque no era una limpieza definitiva. Pero ese lugar, como digo, estaba separado del resto de la otra estancia del templo. La inmediata al lugar santísimo era el lugar santo, al que solo los sacerdotes podían entrar, y luego fuera ya de lo que es el edificio estaban los atrios. Estos eran las tres partes que componían todo el recinto de lo que es conocido el templo en el que Jesús estuvo, y el templo que ya existía desde hace tantos años. Pero lo curioso, como decía, es que Jesús cambia todas las cosas, y una de las cosas que cambia es esta manera de tener relación con Dios. En ese lugar íntimo, en ese lugar santísimo, lo único que había era el arca del pacto, y sobre ese arca del pacto era donde la presencia de Dios descendía y llegaba, y solamente el sumo sacerdote podía tener entrada a esa presencia de Dios. Así que si en ese tiempo tú no eras sumo sacerdote, estabas privado de ese privilegio de poder estar así de cerca de la presencia de Dios. Pero como he dicho, lo que ocurre cuando Jesús muere en la cruz es que ese velo se rasga desde arriba hacia abajo, y esto no es cualquier cosa, porque ese velo no era un velo así, no era una cortina finita que, pues no sé, se le fue un hilo y ya se empezó a partir. Era un velo tremendamente grueso y fuerte. Decían que para poder romper un velo de esos tenías que atar a algún caballo, a un par de caballos, y empezar a correr en cada dirección, y con la fuerza de los caballos se podía romper. Pero no era cualquier velo, no era cualquier cosa. Sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, ese velo se rompe en dos, y se rompe desde arriba hacia abajo. Y la simbología que eso tiene es que de alguna manera Dios nos está diciendo a través de Jesús que los tiempos han cambiado, que a partir de ese momento en el que Jesús muere y va con Él, la manera de poder relacionarnos con Él cambia. Tenemos lugar ahora a poder entrar hasta ese mismo lugar santísimo, por así decirlo, entrar hasta la misma presencia de Dios y tener relación con Él. Jesús estaba diciendo: bienvenidos, todo el que quiera puede tener acceso. Ya no hay limitaciones, ya no hay velos, ya no hay separaciones. El que quiera es bienvenido, puede entrar a la misma presencia de Dios. Así que es, como digo, para nosotros es una época privilegiada, porque luego cuando Jesús se va, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, como vamos a ver después, y eso todavía es aún más grande, es Dios morando dentro de ti y de mí. Seguramente si has leído alguna historia del Antiguo Testamento habrás dicho: wow, ¿quién hubiera sido Moisés para ver esos milagros que vio, abrirse el mar y el maná y tantos otros, ¿verdad? O el profeta Elías, o wow, ¿quién hubiera sido? Yo realmente creo que estamos equivocados cuando pensamos eso, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo que ocurría era que esos hombres tenían encuentros con Dios, pero puntuales y fuera de ellos mismos. Lo que nos está pasando a nosotros es que ahora tenemos al mismo Dios en nuestro corazón.
Y quizá no podemos ver o no esos milagros asombrosos, pero el hecho de tener al Dios en nuestro corazón es el milagro de los milagros. Yo creo que Moisés te envidia a ti, me envidia a mí, y los profetas de antaño, todos ellos, si les hubieran dicho, ¿prefieres esto o prefieres que Dios more dentro de ti?, no hubieran tenido duda, no me cabe duda que hubieran dicho que preferían nuestra época, la que a ti y a mí nos ha tocado vivir. El último día, estoy leyendo de Juan, capítulo 7, Jesús dijo esto: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Esto es Juan 7 y versículos del 37 al 39. ¿Te acabas de dar cuenta de lo que hemos leído? Dice que la Escritura declara que los que crean en Jesús pueden ir a Él y beber, y de su corazón brotarán ríos de agua viva. Es de nuestro ser, es de dentro de nosotros que ahora tenemos una riqueza, una frescura, una vida que antes no teníamos, ni siquiera cuando Jesús estaba en la tierra, ni siquiera los discípulos en ese tiempo pudieron experimentar estos ríos de agua viva de los que Jesús estaba hablando, refiriéndose a ese Espíritu que vendría cuando Jesús ascendiera al cielo, y como efectivamente sucedió en la fiesta de Pentecostés 50 días después. Así que es tremendo que podamos tener a Dios en nuestro corazón, el Espíritu de Dios en nuestro corazón, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, y que podamos realmente ser portadores de la presencia de Dios. Es así como se sintió María quizá cuando tuvo a Jesús en su vientre. Ahora nosotros tenemos también a Dios en nuestro ser, al Espíritu de Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y dice que esto no es exclusivo para una élite. Él dice que se lo daría a todo el que creyera en Él. Si tú has creído en Jesús, tienes el Espíritu Santo dentro de ti, y eso te da la capacidad de poder conocer a Dios íntimamente, de no ser solo un encuentro de sí, yo conocí a Dios y tengo vida eterna y sigo con mis cosas. No, eso fue solo el comienzo. Ahora, a través de su Espíritu, tú tienes la capacidad de conocer al Dios vivo de una manera íntima y profunda, como leíamos antes. No lo desperdiciemos, aprovechemos la ocasión, el regalo que nos ha sido dado. Por último, quiero hablarte del apóstol Pablo, porque se me hace que es un buen ejemplo de lo que es una persona que quiere conocer a Dios. Él entendió muy bien este concepto de esforzarse por conocer a Dios. Él relata su conversión. Como sabéis, el apóstol Pablo era un antiguo fariseo que iba persiguiendo a los cristianos, pensando que realmente los cristianos eran herejes, eran personas que ese Jesús había sido un impostor. Y fíjate qué curioso, intentando servir a Dios, estaba trabajando en contra de Dios, hasta que un día, yendo por el camino de Damasco para encontrar en esa ciudad de Damasco a más cristianos, para encerrarlos y para darles muerte, cuando iba de camino, dice que tuvo un encuentro con Jesús. En ese encuentro él cae al suelo, él dice que es una luz cegadora. Tú lo puedes leer en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cómo el apóstol relata ese encuentro que tuvo con él. Pero fíjate que además de haberle, a pesar de haberle visto, a pesar de haber hablado con él de una manera personal, Pablo no dijo, pues ya he conocido a Jesús, ya está, ya no tengo que esforzarme por conocerle más. No se detuvo ahí. Él dice que después de eso incluso siguió teniendo más experiencias tremendas con él. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, dice esto: es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no se pueden expresar con palabras, cosas que ningún ser humano se le permite contar. Imagínate, él siguió teniendo experiencias muy íntimas y muy fuertes con el Señor, pero aún así tampoco dijo, bueno, pues ya, yo con esto creo que he conocido a Jesús más que ningún otro ser humano, así que ya es suficiente, no tengo que esforzarme por conocerle más. Nunca dijo eso.
En el libro de los Filipenses dice esto: como 28 años después de haber tenido todos estos encuentros que te estoy relatando, dice esto: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. El versículo 10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una o de otra manera la resurrección de los muertos. ¿Te das cuenta lo que dice el versículo 10? Quiero conocer a Cristo. Lo está diciendo Pablo. Había tenido un encuentro personal con Él, había sido llevado, como él dice, al paraíso, no sé ni cómo, en una experiencia sobrenatural que tuvo. Habían pasado 28 años de conocer y de trabajar para Dios. Pero después de todas estas experiencias, él dice: quiero conocer a Cristo. Y creo que si tú y yo decimos que ya le conocemos, lo único que estamos haciendo es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Nunca terminaríamos, como he dicho antes, de conocer a Dios, de conocer a Jesús, y tenemos la posibilidad de hacerlo por su Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Simplemente esforzarnos por seguir conociéndole más. Nuestros esfuerzos no tienen que estar dirigidos a esforzarnos para trabajar para Él, para a fin de agradarle y querer conseguir. No necesitas nada de eso. Ya agradas. Si tienes a Jesús en tu corazón, tú ya estás agradando a Dios. Y el esfuerzo que Dios más valora es que te esfuerces por conocerle a Él, no tanto por hacer cosas por Él. ¿Qué nos falta? Pues como digo, de una manera práctica. ¿Y cómo conocemos? Si tú me estás diciendo: Juan Ángel, pero en lo práctico, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues en lo práctico, como en cualquier otra cosa práctica, si yo quiero conocer, yo quiero obtener algo, voy a necesitar básicamente dos cosas. Voy a tener que ser intencional para conseguirlo y voy a tener que invertir seguro algo de tiempo, algo de recursos, algo de energía. Compáralo con lo que quieras en la vida. Si tú has querido conseguir el carnet de conducir, has tenido que ser intencional. No han venido los de la autoescuela a tu casa para decirte: oye, tú quieres. No, tú has dicho: quiero el carnet. ¿Dónde hay una autoescuela? Has buscado, has ido a esa autoescuela, y después, cuando te han dicho lo que necesitas, has colaborado con todo ese proceso, has invertido tiempo, has invertido dinero para al final tener tu carnet de conducir. Si quieres conocer más a Dios, te va a tocar hacer lo mismo. Necesitas ser intencional y necesitas invertir algo de tu tiempo, algo de tus recursos, algo de tus energías. Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Jesús nos estaba hablando del coste. Necesitamos invertir. Él invirtió su vida literalmente, y nos está pidiendo que podamos invertir la nuestra, no literalmente, ¿no? de dar nuestra vida físicamente, pero sí nuestro tiempo, nuestros recursos. Como decía Pablo, conocer a Jesús comparado con cualquier otra cosa no tiene comparación. Para mí, decía Pablo, es basura todo lo demás por el hecho de conocer más a Cristo. Y Jesús nos invita a que podamos realmente invertir algo de nuestro tiempo y nuestras energías en conocerle más a Él. Yo te voy a dar unas preguntas, y con esto acabo, para que tú puedas cada día hacer práctico este mensaje que estoy compartiendo contigo hoy. Cuando te levantes cualquier día, hazte estas preguntas y: Señor, ¿cómo quiero vivir este día? Delante de Dios, que tú te puedas preguntar: ¿cómo quiero vivir este día? ¿A qué cosas le quiero dar prioridad? ¿A qué cosas le voy a dar prioridad? ¿Quiero vivir este día para ser mejor tocando un instrumento? ¿Quiero vivir este día para ser mejor cocinero? ¿Quiero vivir este día para hacer más ejercicio y estar más saludable? ¿Para qué quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir ese día? ¿Qué lugar va a ocupar Dios en tu día? ¿Cuánto tiempo quiero invertir hoy en leer un rato la Biblia? ¿Cuánto tiempo quiero invertir en pasar un rato con Él, orando, buscándole? Son cosas que necesitamos plantearnos. Si no nos las planteamos por la mañana, lo más fácil es que la vida se encargue de ofrecernos 1000 opciones
y tú cojas cualquier opción, la más conveniente, la que en ese momento tus sentimientos pero tenemos que ser intencionales. Es momento, y estamos viviendo unos tiempos de confinamiento en los que son muy propicios para hacer esto. Yo quiero invitarte a esto, que cada día que tú pases, y ya no solamente en este confinamiento, sino cuando esto termine también, cuando te levantes cada día, plantéate cómo quieres vivir ese día. ¿Qué cantidad de esfuerzos y recursos vas a invertir a conocer más a Dios? Porque realmente es lo mejor que podríamos hacer. No hay otra cosa mejor en la que invertir nuestra vida. Puedes sentir que la estás perdiendo, pero como Jesús dijo, los que pierden su vida son realmente los que la están ganando. Así que no quiero usar más tiempo. Quiero orar contigo unos minutos y dejar que Dios pueda hablar en nuestro corazón sobre este mensaje. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por esta visión y esta misión que tú has traído a nuestros corazones. Gracias porque hoy nos enseñas que es importante esforzarnos por conocerte más. Gracias que entendemos que tú deseas que te conozcamos de una manera íntima y no de una manera superficial. Gracias por todo lo que tu palabra nos ha enseñado hoy. Ayúdanos a ser intencionales. Ayúdanos a estar dispuestos a invertir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía, lo que haga falta, porque tú lo invertiste todo, Jesús, por cada uno de nosotros. Y gracias por tu Espíritu Santo que has puesto en nuestro corazón, por esos ríos de agua viva que brotan en nuestro corazón y que nos ayudan a poder conocerte más. Gracias, Jesús, por haber roto el velo y por darnos acceso a la misma presencia de Dios. Te estamos muy agradecidos y te pedimos ayuda para ser cristianos que se esfuerzan por conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles que viene. Conéctate para nuestro tiempo de oración a las 7:30. Que Dios te bendiga.